Bai, gaurko saioa hasteko, lehenengo puntuari jarraituz, akta 2018 aprilaren 25 egindako bilkuraren akta irakurri eta hala baduki honestia. Zerbait esaterik? Bueno, akta ez dago. Ez dago? Punturi bai. Joder. Bueno, hor, akats lapsus bat izan dugu horretan. Orduan, printzipioz, ez dago ezer honesterik, ez dago honestuta. Bigarren puntua, batzordeak eskatutako agerraldia informazioa emoteko Donostian atxilotzen ari ziren pertsona baten heriotzari buruz. Egilea Lander Martínez Hierro Elkarrekin Podemos taldeko kidea izan da, eta sailburu segurtasun sailburuari zuzendata, orduan, printzipioz, berari jagoko honegaz hastea, baina hasi baino lehen, ongi etorria eman nahi diot bai sailburu andereari eta sailburu orde jaunari, beren presentzia gaitik hemen. Eta hori esan da, txanda Martínez Hierro jaunaren zat izango da. Eskerrik asko. Eguerdion, eskerrik asko, batzorde buru jauna, eta eskerrik asko ere sailburu eta sailburu ordea ona etortzeagatik. Desde el grupo Elkarrekin Podemos, bueno, pues lógicamente en el marco de las funciones que tienen encomendadas este Parlamento, hacemos un control y un seguimiento de las políticas de gobierno. Y entendemos que es especialmente importante este seguimiento cuando suceden episodios como el del pasado 15 de abril. Una persona falleció en el transcurso de una intervención de un organismo del Poder Ejecutivo, que en este caso era la Ertzaintza. Antes de seguir avanzando, evidentemente transmitimos nuestras condolencias a la familia y a las personas allegadas del fallecido. Para la evaluación de políticas de seguridad y justicia penal, Naciones Unidas incluye el Parlamento con un rol clave en las tareas de supervisión y seguimiento. Por eso, además de los mecanismos como protocolos, cámaras de videovigilancia, medios, etcétera, que el propio departamento y la Ertzaintza implementan para que las actuaciones policiales sean garantistas para todas las partes involucradas, consideramos que el Parlamento debe ejercer ese rol que le corresponde. No es la primera vez que lo hacemos, ya hace unos días solicitamos desde este grupo, tuvimos la comparecencia del consejero de Salud por el fallecimiento de una persona privada de libertad en el centro penitenciario de Basauri. Desde luego el tema de hoy es un tema espinoso, un tema sensible y sobre todo teniendo en cuenta que la Ertzaintza tiene una tarea en la que con frecuencia se encuentran en situaciones de violencia y deben reducir en contextos de máxima tensión. Y por eso precisamente pues se deben extremar las precauciones y las medidas para que todas las partes tengan las debidas garantías. Cada episodio debe ser una experiencia de la que extraer buenas prácticas e identificar aspectos a mejorar. Pero bueno, vamos a los hechos que motivaron la solicitud de esta comparecencia. El pasado 15 de abril, según información extraída de la página web de la propia Ertzaintza, unos agentes acudieron a un domicilio en respuesta a la llamada de una mujer al 112. Y cito, informando de que había un varón en su domicilio que se estaba comportando de forma muy violenta, amenazándola a ella y a otra mujer. Según informaba, se trataba de un joven al que habían alquilado una habitación de su vivienda a petición de un conocido suyo y que supuestamente había comenzado a consumir varios tipos de droga dentro del inmueble, poniéndose muy agresivo con las dos mujeres. Continúa la información facilitada por la web de la Ertzaintza citando que el hombre que estaba muy agresivo se enfrentaba a los ertzainas agrediendo a varios de ellos, por lo que procedían a intentar reducirle, a lo que el joven se oponía con golpes y patadas, que en el transcurso de los hechos los ertzainas se percataban de que el varón había perdido la consciencia, por lo que intentaban reanimarle, seguidamente le realizaban el masaje cardiopulmonar, al mismo tiempo que solicitaban la presencia de una ambulancia medicalizada. Los sanitarios, llegado poco después, retomaban los intentos de reanimación, pero de manera infructuosa. Sabemos también por la propia web que se certificaba la defunción informada a la autoridad judicial, se procede al levantamiento de cadáver y su traslado al servicio de patología forense, donde se realizará, en el caso hablo citando la información que ponía,
la autopsia para determinar las causas de su muerte y también que la Ertzaintza ha abierto el correspondiente atestado para trasladar los hechos a la autoridad judicial. Esa es la información pública con la que contamos hasta el momento. Obviamente sabemos que hay información que se debe proteger y sobre todo aquella que puede exponer a personas individuales. En esta comparecencia no solicitamos datos ni detalles individualizados. Lo que nos gustaría saber principalmente es, nos gustaría contar con una valoración institucional de lo acontecido. Nos gustaría saber si existe un protocolo para casos como este y si existiese, en qué consiste, y si no existiese, si está previsto resolver esta carencia. En caso de que exista, si se puso en marcha y se cumplió con el protocolo, y a posteriori, qué mecanismos internos del Departamento o la Ertzaintza se ponen en marcha para evaluar o investigar situaciones como la del 15 de abril o similares. Esto es, ¿va a haber un informe final de la investigación o de la evaluación? ¿Qué plazos se calculan para este informe? Y si se tiene previsto presentar el informe en el Parlamento o debiéramos de solicitarlo. También, por último, me gustaría anotar que en la propia nota publicada en la página web de la Ertzaintza nos ha llamado la atención que se menciona la nacionalidad de la persona fallecida. No consideramos relevante ese dato y nos gustaría preguntarle si es relevante, si para ustedes lo consideran relevante o si consideran que es explicativo de las causas del desenlace de este episodio. Porque al fin y al cabo es un lugar de primer orden del que los medios de comunicación beben información y la reproducen en la información que ellos construyen para publicar. Ya hay un trabajo a través de la red de la Berean del Gobierno vasco en el que se trabaja con los propios medios de comunicación para que las noticias no sean una fuente de estigma o estereotipos por orientación sexual, origen nacional o etnia. Y en este sentido existe una recomendación para no mencionar las nacionalidades de las personas involucradas, ya que no aporta información relevante o explicativa del suceso. Se están tomando en cuenta estas recomendaciones, se van a tomar para próximos casos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Martínez Jauna. Muchas gracias. Y ahora es el turno de la señora consejera de Seguridad. Cuando quiera tiene la palabra. Eskerrik asko. Egun on, batzorde buru jauna, legebiltzarkideok. Donostian Altxako auzoan duela hilabete izan zen gertakari baten berri ematera nator, Elkarrekin Podemos legebiltzarkide taldeak hala eskatuta. Dakizuenez, gertakariaren berri nik neu eman nizuen bozeramaileei gertatu eta ordu gutxira telefono dei batez. Noski zuei ez ezik, lehendabizi lehendakariari, berari jakinarazi nizkion une hartako zehaztapenak eta arartekoari ere bai. Egun hartan zuenganako komunikazioan adierazteko sentipen bera aitortuz hasi nahi dut gaurko agerraldia ere. Alegia horrelako egoera batean, pertsona baten ezusteko eta bapateko eriotsak sortzen digun nahi gabe eta dolumin sentipena adierazi berriro ere. Eta aldi berean, halako gertakari ezustekoa eta lazgarria bizi behar izan duten ertzainekiko elkartasuna adierazi ere bai. Profesionalki horrelako egorei aurre egiteko prestatuak egon arren, ez baita inorentzako erraza norbaiti laguntza ematera joan eta alegin guztiak egin arren, egoeraren larrian eta ezustean bertan hildela ikustea. Efectivamente, como le decía, en el primer momento que tenemos en el primer momento desde el que tenemos conocimiento de estos sucesos, yo me pongo en contacto con todos los portavoces de esta comisión para trasladarles la información de la que disponíamos porque no son hechos habituales.
Asimismo, informe, por supuesto, al Lehendakari y también al Ararteko. En este sentido, decir que el Ararteko también ha tomado la decisión de realizar el seguimiento del caso y para ello ha solicitado información al Departamento sobre la investigación interna y sobre si el uso de la fuerza o el empleo de la fuerza fue el adecuado. Por eso lo que quiero también manifestar es que a la institución del Ararteko le hemos facilitado la misma información que soporta esta comparecencia de hoy. Y dicho esto, volver a resumirles también las menciones a las que ha hecho referencia el portavoz de Elkarrekin Podemos, pero paso a resumirles los aspectos más importantes sobre lo que aconteció aquel día y que figuran en las actas de declaración de las personas que fueron testigos directos de los hechos y también de los agentes que intervinieron en el operativo. El suceso tuvo lugar, como ya lo hemos señalado antes, en la madrugada del 15 de abril, en Donostia, en el barrio de Alza. A la 1:10 de la madrugada de ese día 15 de abril, una mujer solicitó, mediante llamada al 112, la presencia de la Ertzaintza en su domicilio y el motivo que alegaba o que puso de manifiesto era la actitud agresiva y amenazante de uno de los dos inquilinos a los que acababa de arrendar una habitación. Como digo, actitud agresiva y amenazante tanto hacia ella como hacia una amiga que en ese momento se encontraba en la casa. Actitud agresiva y amenazante de alguien que presumiblemente había estado consumiendo también droga en la propia casa. Y la de la propietaria no fue la única llamada que se recibió en el 112, sino que también otras personas residentes en ese mismo edificio hicieron estas llamadas a causa de las voces, de los gritos, de la tensión que se estaba viviendo, que percibían en el ambiente. Como consta en el atestado del incidente y en el registro de llamadas al servicio policial, a los 5 minutos de la primera llamada que se recibe en el 112, 3 patrullas de protección ciudadana de la Ertzaintza de Donostia se personaron en el domicilio. Los primeros en llegar, los primeros agentes que llegaron, se encontraron con la puerta del domicilio abierta, la presencia de un varón en el rellano de la escalera y de otra persona, otro varón también estaba junto a la puerta, pero hacia el interior de la vivienda, un varón más corpulento, en estado muy excitado, discutía a gritos con las dos mujeres que permanecían en el interior de la vivienda, pues nerviosas y, como se pueden imaginar ustedes, en ese ambiente de tensión también asustadas. Los agentes de la Ertzaintza trataron de tranquilizar los ánimos, trataron de informarse de qué era lo que estaba ocurriendo y cuál era el origen de esta situación. Por tanto, se interpusieron entre los hombres y las mujeres e intentaron hablar, como se suele proceder habitualmente, con cada uno y cada una de ellas por separado, y así se recoge también en las testificales, con las mujeres en el interior del domicilio y con los dos hombres en el descansillo de la escalera. En primer lugar, pidieron al varón, que se encontraba más exaltado, más nervioso, más violento y que todavía permanecía en el pasillo de la vivienda, que se tranquilizara, que saliera al descansillo para aclarar esta situación. Sin embargo, esta persona no respondía a estas indicaciones de la Ertzaintza y tampoco a las mismas indicaciones que le estaba dando el segundo varón, que se identificó como hermano del primero, que en todo momento pedía calma a este hombre que, como les digo, estaba tan nervioso y tan agresivo y, como digo, tampoco atendía a esta petición de que desistiera de su actitud violenta. En esta situación de tensión, de manera repentina e injustificada, el varón agresivo se abalanzó contra uno de los agentes de la Ertzaintza, agrediéndole. El agente perdió el equilibrio, cayó al suelo. Otro tanto ocurrió con el varón, con el agresor y con otros dos agentes que trataron de controlarlo. En ese momento intervienen otros agentes que se encontraban ya en el descansillo de la casa para controlar al agresor. Fue un episodio breve, apenas unos minutos, lo que tardaron en sujetarle y esposarle las manos. Una vez esposado y controlado en el suelo, le colocaron en posición lateral de seguridad.
manteniendo el control de los brazos y de la cabeza para que no se golpeara contra el suelo ni las paredes, pues seguía estando nervioso, gritando y muy excitado. Se procedió a su identificación al tiempo que se le leían los derechos. Se le informó que quedaba detenido por presunto delito de atentado a agentes de la autoridad, pero al cabo de aproximadamente un minuto, tal y como se recoge en el atestado, de manera súbita dejó de moverse y de gritar. El agente que le estaba sujetando la cabeza para evitar que se autolesionara, como he comentado, observó que no respiraba, que no respondía a estímulos verbales y parece que todos los indicios indicaban que podía haber entrado en una situación de parada cardiorrespiratoria. Se le retiraron las esposas y los agentes comenzaron a practicarle la reanimación cardiopulmonar. Al mismo tiempo solicitaron la presencia de la ambulancia medicalizada. Antes de que llegara la ambulancia medicalizada, a escasos 6 minutos de que se iniciaran, como digo, estos ejercicios de reanimación, alternándose los agentes que estaban allí presentes, llegó la patrulla de respuesta inmediata, la conocida como Biscor, una patrulla que está dotada de desfibrilador, y se le conectó al varón para continuar con la reanimación. A la 1:32 estaban en el lugar ya las 2 ambulancias y a partir de ese momento se hicieron cargo de esta persona los servicios sanitarios, que finalmente no consiguieron reanimarle. El médico certificó su muerte a las 2:26 de la madrugada. Posteriormente, respondiendo a su pregunta, se inician las labores investigadoras de descripción, de análisis del lugar, la recogida de evidencias por agentes del Grupo de Inspección Ocular. Por su parte, los Ertzainas de Protección Ciudadana, que participaron en este operativo, acudieron al centro médico para ser atendidos también de diversas lesiones, contusiones y demás que habían sufrido como consecuencia de la actuación. Asimismo, agentes de investigación de la Ertzain-Etxea de Donostia elaboraron el atestado correspondiente, que fue remitido al juzgado de guardia. Las diligencias están siendo instruidas por el juzgado de instrucción número 2 de Donostia-San Sebastián. Por tanto, los hechos en este momento se encuentran en sede judicial. Por otro lado, al haberse producido una víctima mortal en el transcurso de una actuación policial, actúa el Servicio de Asuntos Internos de la Ertzaintza. Se inicia la correspondiente investigación, se inicia ese procedimiento interno de investigación, y esta investigación concluye de manera preliminar y a expensas, insisto, a expensas de lo que puedan dar de sí las diligencias que están siendo instruidas en el juzgado de instrucción número 2 de Donostia, que la actuación policial se ajustó a los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Esto se deriva de las declaraciones de las persona que llamó pidiendo ayuda, también de la otra mujer que permanecía en el domicilio, de las declaraciones de los propios ertzainas, de lo declarado por parte del hermano del fallecido, testigo, como he comentado también, de todo lo que ocurrió. Finalmente, y con esto quiero concluir, tras la primera información facilitada por el examen forense, queda descartado que hubiera lesiones compatibles con la muerte producto del forcejeo y del uso de la fuerza para reducirle, siempre, como digo, pendiente de las conclusiones del procedimiento judicial. Por mi parte, me hacía usted una pregunta, es decir, los mecanismos internos de la Ertzaintza se han puesto en marcha y han actuado como procede. Ahora el tema está en sede judicial y estas son las conclusiones de la investigación interna. Me preguntaba usted si la nacionalidad me parece relevante o no me parece relevante. No me parece relevante la nacionalidad, pero también es cierto que para cuando aparece la nota de prensa ya estaba en los medios de comunicación. Y es una cuestión, efectivamente, tanto la identidad como otros detalles personales que muchas veces vemos que aparecen en prensa referentes a determinadas actuaciones policiales o a incidentes policiales en las que hay una intervención policial.
datos también muchas veces de las víctimas me parece que no son relevantes para la información y sin embargo, bueno, pues es algo en lo que tenemos bastante cuidado y nos esmeramos en que no aparezca, pero no siempre lo conseguimos, es cierto. Por mi parte no quiero decir otra cosa que volver a lamentar la pérdida de esta vida humana en las circunstancias que acabo de describirles y reiterar también en esta comparecencia nuestra solidaridad con los agentes que vivieron esta experiencia, una experiencia que, como he dicho en un principio, por mucho que sea situaciones en las que, bueno, desde el punto de vista profesional están o han de estar preparados, desde luego creo que para esto nunca nadie está preparado. Y sin más quedo a expensas de lo que me quieran preguntar o aclaraciones que quieran pedir, no sin agradecerles tanto la atención como el interés demostrado en todo momento, tanto en la comunicación inicial que mantuve con ustedes, como digo, el día de los hechos, como en esta comparecencia. Eskerrik asko.